Muchos signos demuestran que vivimos en el final de los tiempos descrito en la Biblia. La humanidad se ha corrompido cada vez más, las amenazas de grandes guerras son cada día más frecuentes, las catástrofes naturales nunca habían ocurrido con tanta frecuencia, el hambre ha destruido ciudades enteras y han aparecido nuevas plagas y enfermedades que han acabado con la vida de millones de personas. Todo esto fue profetizado por Jesús y llamado principio de dolores, como leemos en Mateo 24. Pero para los que aman a Cristo, lo más importante que debemos saber sobre el final de los tiempos es que no tenemos nada que temer, Lucas 12:32, Hebreos 13:6. Lo que sí sabemos es que para nosotros estos acontecimientos significan que finalmente seremos llevados para estar con nuestro Salvador por toda la eternidad. Este es el sentido de nuestra vida, vivimos para el día en que nos reuniremos con Él y estaremos con Él para siempre. Así que, en lugar de preocuparnos, podemos esperar ese día. Sin embargo, debemos estar atentos. No porque Cristo nos haya salvado en la cruz y nos haya dado el don de la vida eterna junto al Padre, no tenemos que preocuparnos por nuestra vida espiritual. Por eso en este video te voy a mostrar 5 pecados que todo verdadero cristiano no puede cometer al final de los tiempos, para no arriesgarnos a ser parte de ese grupo de personas que Jesús menciona en Mateo 7. Mira lo que dijo. No todo el que me llama, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre Celestial. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No expulsamos demonios y realizamos muchos milagros en tu nombre? Entonces les diré con franqueza, nunca os conocí. Apartaos de mí, criminales. Mateo 7-21-23. Primer pecado, inmoralidad sexual. Basta con entrar en las redes sociales y la inmoralidad sexual estará allí. Hombres y mujeres con vestidos cortos, posando de forma sexy o bailando para atraer la atención de la gente y conseguir unos cuantos likes. Además, las películas y las telenovelas nos obligan a consumir muchos de estos contenidos pecaminosos sin que nos demos cuenta. Puede parecer una tontería, pero esta es la forma más común en que este pecado está presente en nuestras vidas hoy en día. Según la Biblia, inmoralidad sexual es cualquier práctica sexual fuera del patrón establecido por Dios. El sexo fue creado por Dios para ser practicado entre un hombre y una mujer en matrimonio, con amor y respeto, Génesis 2-24. Cualquier cosa fuera de esta norma es inmoralidad sexual. Debemos recordar que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, y cuando practicamos cualquier tipo de inmoralidad sexual, pecamos contra nuestro propio cuerpo y, como resultado, nos alejamos de la comunión con el Señor. 1 Corintios 6-18. -19. Por eso necesitamos vivir llenos del Espíritu Santo, porque Él es quien nos da el dominio propio para poder resistir las tentaciones. Y la inmoralidad sexual no solo nos enfría espiritualmente, sino que tiene consecuencias muy graves para quienes la practican y para quienes les rodean, como enfermedades de transmisión sexual, pérdida de confianza, destrucción de familias, comportamientos no deseados durante el embarazo. También puede llevar a adicciones, sentimientos de culpa y abandono. Si estás cometiendo este pecado, debes saber que Dios no solo perdona a quienes cometen inmoralidad sexual, sino que también puede restaurar tu vida. Cuando una persona se arrepiente y decide seguir a Jesús de todo corazón, Dios perdona su pecado, sea cual sea. 1 Juan 1-9. Incluso una persona que ha aceptado a Jesús como su Salvador puede caer en la inmoralidad sexual si no tiene cuidado. Pero Dios siempre está dispuesto a perdonar cuando los creyentes se dan cuenta de su pecado y se arrepienten. Sin embargo, esto no significa que podamos seguir practicando la inmoralidad sexual y pensar, me arrepentiré más tarde y todo irá bien. Arrepentirse significa reconocer tu pecado y elegir cambiar con la ayuda de Dios. Tampoco significa que todas las consecuencias negativas simplemente desaparezcan porque siempre cosechamos lo que sembramos. Gálatas 6-7. Cambiar de conducta puede ser difícil y lleva tiempo. Algunas personas caen en la inmoralidad sexual, pero cuando tu corazón se vuelve a Dios, Él te ayudará a superar este pecado. Y puede que ahora mismo te estés preguntando, ¿cómo puedo evitar la inmoralidad sexual? Aquí están las 3 maneras que la Biblia nos muestra.
1. Huye. La tentación de la inmoralidad sexual puede ser muy fuerte y peligrosa, la mejor solución es huir de la situación. 1 Corintios 6-18. 2. Resistirle. Cuando resistimos al diablo, él huye. Dios promete ayudarnos a resistir, pero debes elegir resistir. Santiago 4-7, Romanos 12-2, ahí. 3. Enfócate en Dios. Aprende más acerca del Señor leyendo la Biblia y orando porque la verdad de Dios te hace libre. Juan 8-32. Segundo pecado, avaricia. Jesús mismo dijo que es imposible servir a Dios y al dinero. Lucas 16-13. Cuando amamos el dinero, las cosas de Dios pierden importancia en nuestras vidas. Algunas de las mayores atrocidades cometidas en este mundo se cometen por amor al dinero. La Biblia es muy clara. El amor al dinero es la raíz de todos los males. 1 Timoteo 6-10. Y hoy en día se ha vuelto más fuerte. Cuanto más se tiene, más se quiere. Y para conseguirlo, no escatimas esfuerzos y no te preocupas de herir a otras personas o de dañar el honor de Dios. Algunas personas malinterpretan este pasaje bíblico y dicen que el dinero es la raíz de todos los males. Pero tener dinero no es un problema. El dinero es algo neutro, se pueden hacer cosas buenas y malas con él. La Biblia habla de varios hombres temerosos de Dios que eran bastante prósperos en cuanto a posesiones, como Job y Abraham. Y tuvieron una vida bendecida porque, aunque tenían muchas posesiones materiales, nunca permitieron que su riqueza ocupara el lugar del Señor en sus vidas. El problema es cuando amamos primero al dinero y no a Dios. Y la Biblia nos cuenta la historia de una pareja que invirtió estos papeles en sus vidas y terminó pagando un precio muy alto por ello, Ananías y Zafira. Formaban parte de la iglesia primitiva de Jerusalén. En los primeros días de la iglesia, muchos creyentes ricos vendieron sus propiedades y dieron el dinero para apoyar a la iglesia. Debido a esta generosidad, los miembros más pobres de la iglesia no pasaban necesidad. Hechos 4-32-35. Un día, Ananías y Zafira decidieron vender las propiedades que poseían y quedarse con parte de las ganancias. Con el consentimiento de su mujer, Ananías llevó el resto del dinero a los apóstoles, pero por avaricia fingió haber regalado todo lo que había recibido. Pero Dios reveló esta mentira a Pedro. Pedro reprendió a Ananías por mentir. Era su dinero y podía hacer lo que quisiera con él. Ananías no tenía ninguna obligación de dar todo el dinero a la iglesia. No tenía por qué mentir. Hechos 5-3-4. Tan pronto como Ananías escuchó la advertencia, cayó muerto. Su cuerpo fue pronto retirado y enterrado. 3 horas más tarde llegó Zafira, sin saber que su marido había muerto. Pedro le preguntó si el dinero que le habían dado era el precio total de la propiedad y Zafiro dijo que sí. Pedro regañó a Zafira por mentir a su marido y le informó de que Ananías había muerto. Pedro le dijo a Zafira que las mismas personas que acababan de enterrar a su marido la enterrarían a ella. En ese momento, Zafiro también cayó muerta. Todo por culpa de la codicia, hermanos míos. Y de la misma manera, muchos hombres y mujeres que van a la iglesia y dicen ser pueblo de Dios, están muertos espiritualmente a causa de este pecado. En el día del juicio final, el Señor los juzgará y condenará. Así que ama a Dios por encima de todo y no dejes que el dinero controle tu vida y tus sentimientos, y estarás más cerca de la salvación cuando llegue el fin de los tiempos. Tercer pecado, ira incontrolada. Un momento de ira incontrolable puede ser suficiente para destruir vidas, la tuya y la de otras personas. La ira en sí misma no es un pecado porque la Biblia dice que es posible enojarse sin pecar. Efesios 4-26. Hay momentos en nuestra vida en los que es normal enfadarse por una situación. Incluso Jesús se enfadó cuando vio a los mercaderes haciendo negocios en la casa de su Padre. El gran problema es cuando la ira es prolongada e incontrolada. Cuando la ira gobierna nuestras vidas, nos distanciamos de Dios. Y en estos días en que Cristo está a punto de regresar, nos encontramos con que cada vez más personas cometen el pecado de la ira incontrolada. Basta con mirar los periódicos para ver el número de asesinatos por razones triviales como una disputa de tráfico o cualquier otra razón que podría resolverse si la gente tuviera un poco de amor en sus corazones.
y la Biblia dice que Saúl, el primer rey de Israel, se enfadó mucho después de que el profeta Samuel le dijera que Dios había revocado la bendición que le había dado y que ya había ungido a un nuevo líder para su pueblo. Y cuando se dio cuenta de que el joven David podía ser su sucesor en el trono, su corazón se llenó de odio e intentó varias veces acabar con la vida del muchacho. Volvió a haber guerra, y David fue a luchar contra los filisteos. Les infligió una gran derrota y huyeron de él. Pero un espíritu maligno del Señor se apoderó de Saúl, que estaba sentado en su casa con una lanza en la mano. Mientras David tocaba el arpa, Saúl intentó clavarle una lanza en la pared, pero David la esquivó y la lanza se clavó en la pared. David consiguió escapar. Esa noche, Saúl envió a unos hombres a casa de David para que lo vigilaran y lo mataran por la mañana, pero Michal, la mujer de David, le advirtió: si no escapas por tu vida esta noche, mañana estarás muerto. Así que Michal hizo bajar a David por la ventana y él huyó. 1 Samuel 19 de agosto de 2012. Saúl conocía los mandamientos del Señor, sabía que a Dios no le gustaba su comportamiento como rey y especialmente la forma en que trataba a David. Sin embargo, su ira fue mayor que su fe y acabó pagando un precio muy alto, fue humillado por sus enemigos y acabó quitándose la vida al ver derrotado a su poderoso ejército. Y para que no nos ocurra lo mismo al final de los tiempos, debemos clamar al Señor por la mansedumbre, que es uno de los frutos del Espíritu Santo. Con ella podemos evitar que nuestra ira se convierta en pecado y nos haga perder la salvación. No es casualidad que la palabra de Dios nos ordene ser pacificadores y humildes con los que nos rodean, Tito 3:2. Pero, ¿cómo controlamos la ira? Puede que te estés preguntando ahora mismo. Con la ayuda de Jesús, puedes controlar tu ira. La ira es un sentimiento muy poderoso, pero no tiene por qué controlarte. La Biblia ofrece algunos consejos para aprender a controlar la ira. Para controlar la ira, necesitas comprender el amor de Dios, perdonar a los que te han hecho daño, ignorar los insultos que te lanzan, pensar antes de decir algo a alguien en un momento de ira y elegir el bien antes que la venganza. Entonces podrás superar este pecado. Cuarto pecado, idolatría. La Biblia condena la idolatría. Todos lo sabemos. Pero muchas personas malinterpretan el concepto de este pecado y dicen que la idolatría es solo el acto de adorar a una imagen o Dios que no sea el Señor. Pero la verdad es que la idolatría puede ser algo mucho más disfrazado y por lo tanto más peligroso. Idolatría es poner algo o a alguien en el lugar de Dios. Y pocas veces en la historia de la humanidad la idolatría ha estado tan presente en el mundo como hoy, incluso entre los que se llaman cristianos. Todos los días vemos cómo la gente idolatra el dinero, sus posesiones materiales, su propio cuerpo, a cantantes, actores y otras celebridades. Así que puede que estés cometiendo el pecado de idolatría sin darte cuenta. Por eso quiero invitarte a reflexionar brevemente. ¿Hay algo o alguien en tu vida que valores más que al Señor? ¿Has dedicado más tiempo a esa cosa o a esa persona que a Dios? ¿Cuánto espacio ha ocupado el Padre en tu corazón y en tus pensamientos? Sepa que su salvación, hermano y hermana, depende de estas respuestas. Mira lo que el Señor dice en Apocalipsis 22. Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y poder entrar en la ciudad por las puertas. Los perros, los hechiceros, los inmorales sexuales, los asesinos, los idólatras y todos los que aman y practican la mentira quedarán fuera. Apocalipsis 22-13-15. Puede que no adoremos físicamente a otros dioses o estatuas, pero a menudo ponemos nuestra esperanza y confianza en cosas que no son Dios, como la estabilidad financiera o incluso la familia. Dios no comparte su gloria con nadie, así que pon siempre a Dios en primer lugar en tu vida y Él añadirá todo lo demás que necesites. Mateo 6-33. Quinto pecado, egoísmo. ¿Alguna vez alguien te ha dicho, ¿el mundo no gira a tu alrededor? Si es así, probablemente estás actuando de forma egoísta. El egoísmo nos hace pensar solo en nosotros mismos y no preocuparnos por las personas que nos rodean.
Puede que incluso pienses que es una exageración que una práctica humana tan común esté en la lista de pecados que un verdadero cristiano debe evitar hasta el fin de los tiempos. Después de todo, si lo piensas, hay otros pecados que son mucho más graves, como la brujería, el asesinato y otros. Sin embargo, te aseguro que el egoísmo es realmente muy peligroso porque la mayoría de las veces lleva a la gente a involucrarse en magia negra, mentir, sentir celos, chismorrear, cometer robos, blasfemar contra el Señor e incluso casarse con otra persona. Vida humana. La cuestión es que ser egoísta va totalmente en contra del mandato de Cristo de amar al prójimo como a uno mismo, Mateo 22-37-39. De nada sirve ir a la iglesia, rezar, leer la Biblia, vivir buscando la santidad, si no miramos a nuestro prójimo con el mismo amor que Cristo lo hizo y lo sigue haciendo. Por eso el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 13 que sin amor no somos nada y que entre la fe, la esperanza y el amor siempre será mayor. En el Génesis vemos que Adán tuvo dos hijos, Caín y Abel. Los dos eran diferentes. El hijo mayor, Caín, era orgulloso y egoísta. Pero Abel era humilde. Este padre siempre decía a sus hijos que era importante ofrecer sacrificios al Señor en el altar que había construido. Abel, que era pastor, temía a Dios y por eso siempre sacrificaba sus mejores ovejas al Señor. Caín, que era agricultor, cosechaba hermosos frutos de sus huertos cada temporada, pero siempre se quedaba con lo mejor para él. No llevaba al altar el fruto de los árboles, sino solo el de la tierra. Dios vio que Abel le honraba con lo mejor que tenía, mientras que el orgulloso Caín ofrecía un pobre sacrificio. Y como le gustó el sacrificio de Abel, Dios envió fuego del cielo que consumió el sacrificio de Abel y no el de Caín. Dios estaba celoso y avergonzado porque aceptó el sacrificio de su hermano menor y no el suyo. Caín estaba celoso y avergonzado porque Dios aceptó el sacrificio de su hermano menor y no el suyo. El Señor vio la vergüenza de Caín y lo animó a hacer lo mejor que pudiera. Pero en lugar de escuchar la voz de Dios, se llenó de ira y fue a pelear con su hermano mientras estaban en el campo. Y en un momento de rabia, Caín cogió una piedra y golpeó a Abel en la cabeza, y éste murió. Vean lo que sucedió después. El Señor preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Él respondió, no lo sé, ¿soy yo responsable de mi hermano? El Señor le dijo, ¿qué has hecho? Escucha. La sangre de tu hermano clama desde la tierra. Ahora te maldice la tierra que abrió su boca para recibir en sus manos la sangre de tu hermano. Cuando cultives la tierra, ya no te dará poder. Serás un refugiado errante por el mundo. Caín dijo arrepentido al Señor, mi castigo es más de lo que puedo soportar. Hoy me expulsarás de esta tierra y tendré que esconderme de ti, seré un fugitivo errante por el mundo y quien me encuentre me matará. Génesis 4 de septiembre de 2014. Pero a pesar de todo, Dios le dijo a Caín que lo protegería y que quien lo matara recibiría un castigo 7 veces peor. Así que le puso la marca en la frente y Caín se marchó. Pero al egoísta le dolió el final. Sus descendientes se convirtieron en gente malvada y todos murieron después en el gran diluvio. Adán y Eva tuvieron otro hijo, llamado Set, que, como Abel, era justo y humilde. Y de él nació Noé. ¿Te das cuenta de lo peligroso que es el egoísmo? Así que, hermano, se trata de un pecado muy grave y hay que evitarlo a toda costa. Y una cosa más que debes recordar, lo contrario del egoísmo es el desinterés, y Jesús es el mayor ejemplo de desinterés que podemos tener. Él no pensó en sí mismo, sino que pensó en cada uno de nosotros, yendo a la cruz donde murió por nuestros pecados, reconciliando con Dios a todos los que creen en su sacrificio. Por eso es tan importante que ames a tu prójimo como Cristo te ama a ti. Conclusión. Después de conocer estos 5 pecados que todo verdadero cristiano no puede cometer al final de los tiempos, me gustaría preguntarte, ¿hay alguno que forme parte de tu vida? El tiempo se acaba. Jesús regresará. Dios juzgará a cada ser humano que haya caminado sobre esta tierra en algún momento desde la creación. Nadie escapará al juicio del Señor. Ora y pídele a Dios que escudriñe tu corazón porque Él te conoce y quiere estar cerca de ti. Si te has identificado con alguna de estas faltas,
Pide perdón y vuelve al Padre que te recibe con los brazos abiertos.